Listo. Entonces, miren, lo que les decía es lo que acabamos de hacer. Acabamos de encontrar la matriz X transpuesta por Y. Acá. Y acabamos de encontrar la matriz X transpuesta por X, que es esta que está acá. ¿Ok? O sea, esto es lo que va aquí. Y esta que está acá es esta parte. Entonces, ¿qué me falta? Quedamos, tengo la matriz X transpuesta por X, pero no tengo su inversa. ¿Ok? Entonces, la matriz inversa de una matriz de 2 por 2 está sencillona, no está tan difícil. Y es si yo quisiera hacerlo con un formulazo, vamos a ver qué es lo que tendría que hacer. Quedamos que voy a borrar lo que no ocupo. Por ejemplo, los datos experimentales ahí como están ya no los necesito, ni esta parte la necesito. ¿Ok? Esta parte la voy a borrar para no tener tanto... Que sí, va a quedar desordenado, pues, pero vamos a anotar algunos conceptos, ¿no? Voy a escribir en otro color para... O sea, me voy a quedar con los dos resultados que tengo. O los puedo escribir en orden. ¿Sí? Pero antes de escribirlos en orden, lo que voy a escribir es... Lo que voy a poner es... ¿Cómo hago la inversa de una matriz A? Y esto ya lo habíamos mencionado en clase. La inversa de una matriz A. Lo que hago para la inversa de una matriz A es con el método de la adjunta. Digo 1 sobre el determinante de A por la adjunta de A transpuesta. ¿Ok? Esa es la fórmula. Ahora, antes de hacer esto, pues yo tengo que saber qué cosa es la matriz adjunta de A. ¿Ok? La matriz adjunta de A, esta es la matriz de menores. O está compuesta por los menores IJ, ¿va? Y ahora, ¿qué era un menor? Ah, pues un menor, o el menor de la posición IJ, es igual a menos 1 elevado a la I más J por el cofactor IJ, ¿no? O sea, son varias definiciones. Determinante, adjunta, menor y cofactor. Y ahora, el cofactor IJ, ¿se acuerdan qué era el cofactor IJ? O más bien, ya se me olvidó. La de los signos. Aquí, más bien, aquí es al revés. Perdón. Los menores, aquí la definición es justo al revés. O sea, perdón, aquí me equivoqué. La adjunta está formada por los cofactores. Los cofactores son igual a los menores que multiplicados por menos 1 a la I más J. Es así. Y ahora, el menor IJ, digamos que el menor IJ es el determinante que queda después de eliminar. Aquí la definición. Determinante que queda después de eliminar la fila I y la columna J. Entonces, si esta es mi matriz de 2 por 2, tiene 4 posiciones, ¿verdad? Si yo hago X transpuesta por X, primero debo saber el determinante. ¿Cuál es el determinante de X transpuesta por X? El determinante para una matriz de 2 por 2, para mi ejemplo, es sencillo, ¿no? O sea, multiplico cruzado en diagonal hacia la derecha y ese número es positivo, en diagonal hacia la izquierda ese número es negativo. Entonces, de este lado me quedaría n por la sumatoria de x y, ¿ok? Al cuadrado, desde y igual a 1 hasta n. Esa sería la parte positiva. Y luego la parte negativa del determinante menos la sumatoria de x y, desde y igual a 1 hasta n, por, o sea, toda esa sumatoria, y aquí lo voy a escribir así, por la sumatoria desde y igual a 1 hasta n de x y. Ojo, no es lo mismo decir x y al cuadrado que la sumatoria de x y al cuadrado, ¿verdad? Por eso lo estoy poniendo separado. Entonces esta parte iría así. Ahora, para una matriz de 2 por 2, pues esto va a quedar sencillo, va a quedar un poco más fácil.
1 sobre n sumatoria de xy cuadrada desde igual a 1 hasta n, menos la sumatoria desde igual a 1 hasta n de xy, por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de xy. ¿Okay? Esta sería la primera parte, 1 sobre el determinante. Y luego ese 1 sobre el determinante lo tengo que multiplicar por la matriz adjunta de A, que sería la matriz adjunta, pues, en esta parte, fíjense, el menor, primero el menor. El menor, si yo elimino la primera fila y la primera columna, nada más va a quedar la sumatoria de xy al cuadrado, ¿no? O sea, aquí nada más, para que no se vea tanto, le voy a quitar la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Ya sabemos que las sumatorias van a ser de i igual a 1 hasta n. ¿Ok? Para que no se vea tan saturado. Ahí alcanzan a ver esta parte. Sí, ¿verdad? Entonces aquí la matriz me va a quedar una matriz así. La sumatoria de xy al cuadrado. Ahora, cuando elimino la fila 1, columna 1, me queda esto. Cuando elimino la fila 1, columna 2, me va a quedar sumatoria de xy. Ajá. De este lado me queda sumatoria de xy. Y de este lado me va a quedar n. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya lo único que tendría que hacer es, para hacer esta matriz, o esta beta, como una fórmula, como un formulazo, donde ya lo único que tengo que aplicar es hacer sumas, ¿verdad? Lo podría poner así. Voy a poner beta es igual a 1 sobre n sumatoria de xy al cuadrado, menos sumatoria de xy por sumatoria de xy. Por esa matriz que me quedó allá. Sumatoria de xy al cuadrado. Sumatoria de xy. Sumatoria de xy n. Y esto apenas es esta parte. La segunda parte sería esto, x transpuesta por y. Esta matriz es de 2 por 2. Aquí tendría que poner sumatoria de y sumatoria de y x y. ¿Ok? Y ya, esta es esta forma que tiene esta beta, o así como se resuelven esas betas, es lo que normalmente se enseña en la materia de, puede ser diseño de experimentos, análisis experimental, y en esas materias, o sea, no les enseñan todo lo de matrices y se limitan a hacer matrices de 2 por 2, de 3 por 3, ¿ok? Nuestro método, o más bien lo que les estoy mostrando ya en optimización, es aplicable bueno, a matrices mucho más grandes y a modelos diferentes del E igual a mx más b. O sea, hasta aquí. Profesor, Dígame. ¿no tendría que cambiar el signo dentro de la matriz de la inversa? Oh, cierto. Sí, porque esta es la matriz de menores. La de cofactores, tiene razón, se me estaba olvidando esa parte. La de cofactores, aquí tiene que ser más, menos, más, menos, aquí sería menos, más, ¿verdad? Los signos se alternan, ¿cierto? Entonces aquí me faltaría poner los signos de los cofactores. Aquí serían, el primero siempre es positivo, negativo, negativo, positivo. Así quedaría. Tiene razón, se me estaba olvidando esa parte. ¿Ok? Ahora, esta es la manera, bueno, esta es para una matriz de 2 por 2. Aquí la parte interesante, o más bien la parte que cambia, para una matriz de 2 por 2 sacar la matriz inversa es relativamente fácil. Para una de 3 por 3 todavía lo puedo hacer, pero ya para matrices más grandes, representarlo así se vuelve más difícil. Pero lo que sí puedo hacer es, o lo que hacen los libros de diseño de experimentos, es que lo que hacen es, ¿cómo logro obtener esta matriz? ¿Cómo logro obtener esta matriz de manera general? Y eso es lo que voy a poner acá abajo. Voy a borrar esta parte y voy a poner cómo sería de manera general
la obtención de esta matriz para cuando tengo varias variables independientes y cuando tengo una variable dependiente, ¿no? Entonces, fíjense, en resumen, lo que tengo que hacer o lo que tengo que mostrar es lo siguiente. Cada vez que la matriz Y siempre va a estar formada, la matriz Y siempre va a estar formada por los resultados de los experimentos Y1, Y2, así, hasta Yn. ¿Okay? Dejémoslo así. La matriz X, vamos a hacer una matriz X generalizada, o sea, aquí voy a tener en la primera columna las variables X1, las variables X2, las variables X3, así hasta llegar a XP, variables independientes. Esta es la matriz que nosotros formamos, ¿ok? Entonces, si yo tengo una matriz general, esta matriz ya era de tamaño n por 1. N por 1. Si yo tengo una matriz X general, yo la haría de tamaño n por p, ¿ok? Entonces, aquí la primera posición sería el valor de X en el experimento 1, variable independiente 1. X experimento 1, variable independiente 2. X experimento 1, variable independiente 3. X experimento 1, variable independiente P. Esa sería la primera fila. Luego, X segundo experimento, variable independiente 1. X segundo experimento, variable independiente 2. X segundo experimento, variable independiente 3. Y así hasta llegar a la variable P en el segundo experimento. Y así tendría que continuar hasta el experimento N. ¿Ok? X en la repetición N, variable independiente 1. X, repetición N, variable independiente 2. X, repetición N, variable independiente 3. X, repetición N, variable independiente P. Estas serían mis tablas de las que voy a utilizar para usar esta ecuación. ¿Ok? Ahora, lo único que dicen el video que compartió Samuel, utiliza esto, ¿no? Y ya para resumir, la matriz X transpuesta por X siempre va a estar formada así, miren. Siempre, 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 ¿no? X transpuesta por X va a ser de tamaño P por P, es una matriz cuadrada de tamaño P por P, ¿ok? P por P. Y este número P está asociado con el número de regresores. Y la matriz esta siempre está formada así. Ojo, piénsenlo de esta manera. Tengo columnas X1, X2, X3, XP, ¿ok? Así lo voy a pensar. Y acá voy a tener filas X1, X2, X3, puntos suspensivos, XP. Ahí les va. La primera columna va a estar formada por la variable X1 al cuadrado, la suma para cada experimento. O sea, voy a tomar cada número que esté aquí, lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a sumar, ¿ok? Los números que vayan aquí van a ser la sumatoria de X1, X2. En el 3 sería sumatoria de X1, X3. Voy a hacer las combinaciones, ¿ok? Así hasta llegar a la sumatoria de X1, XP, ¿ok? Esa sería la primera fila. Ahora aquí sería sumatoria de X2, X1, pero esto es lo mismo que, o sea, no importa si multiplico X2 por X1 o X1 por X2 primero, ¿verdad? El orden de los factores no va a alterar el resultado de la multiplicación del producto, ¿verdad? Entonces aquí tendría sumatoria X1, X2. En la segunda posición tendría la sumatoria de X2 al cuadrado, sumatoria de X2, X3, y así hasta llegar a la sumatoria de X2, XP. Voy a hacerlo para la tercera columna, sería sumatoria de X3, X1, pero X3, X1 es igual a X1, X3, entonces el valor que vaya aquí también viene acá. X1, X3, sumatoria X3, X sería X2, X3 para que esté en orden, sumatoria de X3 al cuadrado y así hasta llegar a la sumatoria de X3, XP. Y así continúo para llenar esta matriz independientemente del tamaño de variables independientes que haya. O sea, voy a tener tantas posiciones como esa es una matriz cuadrada. Aquí tendría X1, XP, la sumatoria. ¿Ok? En este lado tendría sumatoria de X2, XP. Aquí sería sumatoria de X3, XP. Y al final quedaría
la sumatoria de xp al cuadrado. Esta sería la matriz que debo formar y que debo calcular su inversa, ¿no? O sea, ya haciéndolo general para p variables independientes. Esa es una parte. La otra parte, si yo hago x transpuesta por y, ahí les va lo que voy a obtener como resultado. Esto está sencillo, es una, fíjense bien, x transpuesta sería de tamaño p por n, y y es de tamaño n por 1, o sea que esta matriz sería de tamaño p por 1, ¿ok? Este sería el tamaño de esta matriz. Y los resultados serían así. La primera parte sería la sumatoria de x1 por y. La sumatoria de x2 por y. La sumatoria de x3 por y. Y así hasta llegar a la sumatoria de xp por y. Y estas dos serían, o sea, lo que voy a calcular, o lo que estoy haciendo es calcular esta matriz que va acá y esta matriz que va acá. La dificultad está en calcular la inversa de esta matriz dependiendo de qué tamaño sea. Pero nosotros pues ya sabemos usar Excel. Excel resuelve inversas. Y también sabemos usar Octave, y Octave pues resuelve inversas. Entonces con eso haríamos nuestro problema. Mañana vamos a hacer un problema, o ahorita mismo, ¿no? Podríamos hacer un problema utilizando estos conceptos, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo a lo que hemos visto. Preguntas hasta aquí. Los escucho ahora sus micrófonos para que los escuchen. Todo claro, profe. Sí, todo claro. Dicen que antes se hacía un panteón, ¿no? Todavía no es el panteón al final del semestre. Se entiende, profe, se entiende. ¿Cuántos sobrevivientes quedan? Pues ya murieron como 10 en la clase, o 20, creo. Somos 20 nada más, profe. El grupo es de 40. Uh-huh. Ah, la mitad. A la mecha. Centos. Está fallando Infinitum, profe. Sí, yo creo. Viaje. El internet del Vecinitum me está fallando. Yo escuché que está fallando Telmex. Sí, Desde ayer. ¿Qué es eso? y todas las demás clases. Ah, eso, Iván. Viaje. Sí. ¿Alguien entendieron entonces? ¿Sí están entendiendo o no? Sí. Sí, profe. Miren, ya se agotó el tiempo, pero mañana vamos a hacer un ejemplo de esto en Excel. O sea, para que vean que es el mismo resultado. Mañana agarramos cualquier matriz de las que ya hemos hecho. Ok. Y obtenemos el resultado, ¿no? O sea, pero es lo mismo, Noriega. ¿Qué pasó? Bueno, de cualquier modo les recomiendo que vean el video que mandó Noriega, para que vean que es lo mismo que hemos estado haciendo y para que vean que el problema que ellos plantean desde el principio, si ustedes lo copian en Excel y hacen la metodología que hemos hecho, pues lo van a resolver. O sea, los resultados tienen que ser los mismos, idénticos. Entonces, háganlo, vean ese video. Las matemáticas son las mismas, la aproximación, o sea, el modo en que lo ven es diferente, ¿no? Nosotros estamos manejando matrices, ellos también manejan matrices, nosotros lo estamos procurando hacerlo en una sola operación, y aquí pues detallan cómo se forma cada elemento de cada matriz, ¿no? Pero el principio es el mismo y los resultados pues van a ser los mismos, no hay problema por eso, ¿ok? Entonces, ¿no tienen dudas? No, profe. Acuérdense de seguir a Patricio Monero, ¿verdad? Ok. Les va a alegrar el día. Claro. Profe, ya tiene más seguidores en su canal. Sí, ya me faltan otros 950 para... Y las políticas de monetización. Debe uno tener 1000 horas de reproducción pública y 1000 seguidores. Ya le dije, profe, los bots. ¿Eh? Los bots. No. Hago un sorteo. De 10 bots por alumno, No. Una unidad. Ya a ver cómo vamos a ver. Ah, sí. No, así está bien. Se trata de que se esfuercen también. Bien.
Entonces, bueno, con esto damos por terminada la clase. Tengan un bonito día. A los que toman instrumentación, pues vemos. Viaje, Gracias, profe, igualmente. Viaje. Igualmente, profe. viaje. Viaje, pues uno astral nada más, porque Saquen los muffins. sí, nos detienen en la carretera. Los Sí. pastelitos mágicos, ¿no? Con la meditación se logra algo similar, pero bueno. Bye, buen día. Hasta luego. Profe. Luego, profe. Viaje.